El día de hoy me gustaría que por favor me pudiesen acompañar a un pasaje en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Libro de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y el mar, y dijo: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El día de hoy me gustaría elaborar un pequeño mensaje con respecto a este pasaje que hemos visto. Vale la pena recalcar que es un pasaje supremamente conocido. Hoy en día podemos decir que incluso estos pasajes son los que se le enseñan a los niños dentro de la escuela dominical. Y muchas veces cuando nosotros nos vemos expuestos a este tipo de pasajes, nosotros tenemos la tendencia de pensar que ya hemos escuchado todo y lo hemos aprendido todo acerca de este tipo de pasajes. Pero el día de hoy yo quiero, mi hermano, que por favor prestes atención a lo siguiente. La Biblia es como un diamante, el cual tiene que ser admirado de diferentes ángulos. Y todos los días nosotros vamos a encontrar algo grande, nuevo y maravilloso de qué maravillarnos y sorprendernos de la Biblia. En el momento en el cual nosotros nos acercamos a este tipo de pasajes que son tan comunes, nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, muéstrame, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda el día de hoy? ¿De qué manera quieres que tú me hables el día de hoy? Los invito a que entonces nos podamos dirigir. Y primeramente me gustaría hablar acerca del contexto en el cual fue escrito el libro de Marcos. Primeramente, este evangelio fue escrito por Juan Marcos, discípulo de Pedro. De hecho, se dice que este evangelio es considerado el evangelio de Pedro, debido a que Marcos recopiló todas las historias que Pedro le contaba, y a través de estas historias fue que él decidió comunicar el evangelio. Este evangelio no iba dirigido al pueblo judío como lo es el evangelio de Mateo, sino que este evangelio va dirigido a un pueblo romano, a aquellas personas que son de naturaleza gentil. Es por eso que Marcos trata de dar un enfoque diferente. Él trata de mostrar a Jesús como un siervo. No habla tanto de las leyes y de los profetas porque los romanos no tenían ese conocimiento, sino que por el contrario, trata de hablarles acerca de Cristo como un siervo del Señor que vino a servir. Y es en ese contexto que entonces Marcos le escribe. Ahora vamos a hablar un poco acerca del contexto de este texto. En primer lugar, esta situación se origina después de una serie de parábolas que Jesús venía enseñando a las personas. La Biblia nos enseña que incluso eran tantas las personas que venían a escuchar a Jesús, que Jesús, con el fin de poder enseñarle a la gran cantidad de multitudes que venían, él tuvo que poner una distancia entre la gente y él, y para eso utilizó el mar de Galilea. Agarrando una barca, se fue para atrás con el fin de que las olas y la geografía única de este lugar ayudara a que su voz no se ahogara, sino que hasta la última persona en la última fila pudiese escuchar las enseñanzas que Jesús estaba compartiendo. Me gustaría hablar un poco acerca del mar de Galilea para que nosotros podamos entender qué es. Y primeramente me gustaría decirles que hoy en día es conocido como el lago de Kineret.
Cuenta con una geografía única en todo el mundo. Está a unos 600 pies debajo del nivel del mar. Tiene 13 millas de largo y 8 millas de ancho. Y en su extremo sur hay un profundo valle rodeado de acantilados. Y cuando el viento que sopla pasa por los valles y las colinas circundantes, pueden generarse vientos violentos en medio del lago como los de un huracán. Nosotros que vivimos en la Florida sabemos lo que es ser azotado por huracanes, por lo menos en 3 meses, que es cuando ellos vienen. Pero en el caso de la gente de Galilea, estos vientos no solo eran impredecibles, sino que también eran muy peligrosos, al punto que hasta el día de hoy todavía se están desenterrando barcas de la época de Jesús que no pudieron sobrevivir a las tempestades que se levantaban. Sin embargo, a pesar de ser un lago, el cual tenía tanto riesgo, podríamos decirlo, tenía una recompensa que era equivalente a el riesgo. Y esa era la gran cantidad de peces que se encontraban en ese lago. El lago de Galilea contaba con una gran cantidad de peces. Y las personas de esa región podían perfectamente dedicarse solamente en la economía de ello. Es por eso que 7 de los 12 discípulos de Jesús eran pescadores. Estos pescadores o estos hombres desde pequeños eran entrenados. Desde pequeños ellos iban a las aguas con sus padres. Desde pequeños tenían que aprender todo lo posible con respecto al mar. Sabían cuándo echar las redes para capturar la mayor cantidad de los peces. Sabían identificar en el clima cuáles eran las señales de que quizás no iba a ser un buen día para salir. Sabían dónde era que se encontraban los mejores peces. Sabían cuándo remar, cuándo dejar que el viento los llevara. Y este tipo de cosas eran conocimientos previos que ellos traían y los capacitaban para cumplir esta labor. Ahora, cualquiera diría que con esta tarea o con esta labor, estos hombres no solo estaban capacitados, sino que estaban sobrecapacitados para llevar esta tarea. Tenían que llevar al maestro al otro lado del lago. No era una tarea muy complicada. Ellos incluso sabían y tenían las capacidades para hacerlo. Solo para que usted sepa, estos vientos eran tan fuertes, pero generalmente se daban durante las horas de la tarde. Es por eso que generalmente los pescadores cuando salían era o bien por la mañana o bien tarde por la noche, porque ellos ya tenían una noción de cuándo era que esto iba a suceder. Y en este caso, los apóstoles esperaron hasta que llegara la noche para ellos poder salir con el Señor Jesús. Dice la Biblia que el Señor Jesús, después de haber estado en un día agitado, no solo estuvo enseñando a las personas, no solo estuvo curando enfermos, no solo estuvo sacando demonios, liberando a los oprimidos, sino que el Señor también estuvo involucrado con la gente en su día a día. Y fue en medio de esta circunstancia que el Señor Jesús, en sus capacidades humanas, también se sintió cansado. El Señor Jesús tuvo que descansar. Y los apóstoles tenían sobre sí la responsabilidad de llevar a su maestro, que venía descansando, al otro lado. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Nos dice la Biblia que se levantó una gran tormenta, una gran tempestad. Y las olas venían de un lado a otro y azotaban la barca. A tal punto que el agua se metía dentro de la barca. Probablemente estos hombres ya venían pensando en que, y digamos la capacidad, pensemos en la probabilidad de que se nos meta el agua. Pensemos en la probabilidad de que estas cosas pasen. Estos hombres no iban a la mansalva. Estos hombres ya iban preparados. Probablemente llevaban cubos para sacar el agua. Probablemente ellos ya habían pensado en todas estas probabilidades y ellos dijeron, ¿saben qué? Nosotros en nuestras fuerzas y en nuestra energía
vamos a poder cruzar este lago. Pero parece ser que las cosas no fueron tan fáciles. Parece ser que hubo un momento en el que todo se salió de control. Y fue en medio de esta circunstancia en la que ellos tuvieron que correr hacia el maestro y decirle: maestros, ayúdanos. Gloria a Dios, nosotros no contamos solamente con un testigo, sino que contamos con 3 testigos acerca de lo que sucedió en medio de esta circunstancia. Nuestro primer testigo es Marcos. Y en el momento en el que ellos levantan al maestro, dice aquí la Biblia que dice, versículo 38. Y él estaba durmiendo en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hay otras versiones que lo traducen como: Maestro, ¿no te importa que nos estamos muriendo? Me gustaría que viéramos también el punto de vista que tienen nuestros otros 2 testigos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Mateo 8, versículos del 23 al 27. Dice así: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Ok, en primer lugar tenemos a Marcos que nos dice: Señor, ¿no te importa que nos muramos? En segundo lugar tenemos aquí a Mateo que dice: Señor, sálvanos que perecemos. Vamos a escuchar a nuestro tercer testigo en este caso, que viene siendo Lucas. Y vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25. Dice así: Aconteció que un día entró en una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una fuerte tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Como ustedes pueden ver, hay 3 maneras diferentes en las cuales el texto nos dice que los apóstoles despertaron a Jesús. La pregunta sería: ¿y cuál es el correcto? ¿Es como Marcos está diciendo: ¿no te importa que muramos? ¿Es como Mateo dice: Señor, ayúdanos que perecemos? ¿O es como Marcos dice: Señor, 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 Maestro, Maestro, sálvanos que perecemos? La respuesta es que las 3 son correctas. En el momento del auge, en el momento en el que el agua está entrando, cada uno de los apóstoles tenía su propia personalidad. Cada uno reaccionaba de una manera diferente. Y en el momento en el que fueron a despertar, cada uno reaccionó de una manera completamente diferente. Quizás algunos en medio de esta tormenta reaccionaron con frustración y por eso vienen de una manera irrespetuosa y le dicen al maestro: ¿es que acaso no te importa que nos estemos muriendo? Hubo otros que al momento de ver que todo estaba fuera de control se acercaron al maestro y le dijeron: Maestro, maestro, ayúdanos. Y hubo otros que en medio de este tiempo se paniquearon. Literalmente se asustaron. Y fue entonces donde fueron y le dijeron: Maestro, maestro, sálvanos que perecemos. Mis hermanos, los apóstoles no serán los primeros y no serán los últimos que pasarán por tormentas.
usted y yo también vamos a pasar por tormentas. Esto es una predicción de la cual estoy 100% seguro. Ya hemos hablado con Dios, lo hemos visto en la Biblia y se lo voy a decir hoy en día claramente. Usted también pasará por diferentes tormentas. Serán tormentas con su familia, serán tormentas en su trabajo, o quizás también sean tormentas donde usted batalle con su salud. Pero cualquiera sea el caso, cada uno de nosotros batallaremos con tormentas. Habrán tormentas que vendrán solamente para usted y usted sabrá que la tormenta tiene ahí escrita su nombre. En mi caso vienen dirigidas a Sebastián Ospina. O quizás también puede ser que la tormenta venga a un grupo general. ¿Cómo puede ser este caso que nos está sucediendo? Que ha caído sobre un grupo de la iglesia Día de Adoración. Pero sea como sea, hay dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta acerca de estas tormentas. Y es que la Biblia nos enseña que hay dos tipos de tormentas que vienen en la vida de los creyentes. El primer tipo de tormenta que puede venir en la vida de un creyente es la tormenta santificadora, o aquel tipo de tormenta que trae santificación a la vida del creyente. Este tipo de tormentas tienen como principal fin el ayudarnos a nosotros a poner la mirada en Jesucristo. El ayudarnos a enfocarnos correctamente donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos. El ayudarnos a dejar fuera nuestro pecado y entregárselo al Señor Jesucristo. El segundo tipo de tormenta que nosotros vamos a ver es la tormenta de corrección. Y este tipo de tormenta viene también sobre aquellas personas que, nacidas de nuevo, deciden vivir una vida licenciosa y en libertinaje. Han dicho, yo quiero vivir en el pecado y no me importa. Y es entonces donde el Señor tiene que corregirlo. Porque el Señor nos ama, nos corrige. Y es en medio de esa circunstancia que Él puede mandar tormentas de corrección a la vida de los creyentes. Pero en el caso de los apóstoles, no parece ser lo más factible. Nosotros no vemos en los apóstoles un patrón pecaminoso por el cual el Señor los esté corrigiendo. Al contrario, nosotros podemos ver en los apóstoles que el Señor está tratando de santificarlos. Y es en medio de esta circunstancia que el Señor decide levantar esta tormenta para los apóstoles. Ayudarlos a concentrarse en lo que verdaderamente sucede y colocar sus vidas en Cristo. La finalidad que yo quiero que usted tenga en medio de esta prédica es poderle compartir a usted 3 verdades para que usted recuerde en el momento de la tormenta. Nosotros no vamos a cambiar el hecho de que van a venir tormentas en nuestra vida, pero sí podemos cambiar la manera con la cual enfrentamos esas tormentas. Y por eso, cuando vengan estas tormentas, a mí me gustaría que usted recuerde estas 3 verdades que vamos a compartir el día de hoy. Verdad número 1. Mis esfuerzos, aunque son necesarios, no garantizan mi seguridad. Repito, mis esfuerzos, aunque son necesarios, no garantizan mi seguridad. Y en el caso de los apóstoles tenemos un buen ejemplo acerca de ello. Hombres con años de preparación, hombres que sabían leer el clima. No solo eso, sino no había uno, no habían 2, habían 7 dentro de ellos que estaban capacitados. Habían 7 de ellos que sabían cómo cruzar el lago. Estos hombres estaban sobrepreparados para llevar a cabo esta misión. Probablemente consiguieron no una barca chiquita, sino una barca lo suficientemente grande para que todos ellos pudiesen caber. Y entre más grande la barca, más difícil sería que se hundiese.
Y a pesar de todo eso, no fueron capaces de salvar sus propias vidas en el momento en el que vino la prueba y la aflicción. ¿Por qué razón habrá sido? Porque ellos colocaron sus ojos demasiado en lo que ellos podían hacer. Tengo años de experiencia atrás, tengo la capacidad para hacerlo, cuento con todos los suplementos y lo que necesito para llevar, pero no colocaron su fe y su confianza en quien de verdad tenían que ponerla. Que iba durmiendo, yo no me imagino cómo Jesús iba durmiendo en medio de esa agua, pero él iba durmiendo e iba descansando a pesar de que el agua le estaba salpicando encima. Esa era la paz que ellos debían tener en medio de esta aflicción. Sin embargo, al ver que la situación se salió del control de ellos, fue en ese momento donde tuvieron que voltear y tuvieron que decir: Señor, en ti tengo que poner mis ojos. Ahora, con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo que nosotros no tengamos que prepararnos. Con eso que estoy diciendo, no estoy diciendo que entonces nosotros debamos ser irresponsables al momento de que vengan las tormentas. Si viene una tormenta financiera sobre mi vida y yo no tengo ahorros, esto no les estoy tratando de dar el pie para que ustedes digan: bueno, el Señor es soberano, déjenlo así. No, es prudente que usted ahorre para cuando venga un día lluvioso, pero asimismo no es completamente cierto que usted deba entrar en pánico, asustarse cuando lleguen estos días lluviosos. Salomón entendía claramente este concepto y por eso escribió en el Salmo 127, versículo 1: Si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mis hermanos, yo quiero recordarles, lo más importante en medio de este tiempo de aflicción es que usted coloque los ojos en Jesucristo. Si sus ojos no están en Jesucristo, las circunstancias se lo van a llevar a usted. Jerry Bridges escribió un excelente libro que aquí en la iglesia lo leímos anteriormente y se llama La disciplina de la gracia. Y me gustaría poder leer un pequeño pasaje acerca de lo que él escribe. Jerry Bridges ha venido hablando acerca de la responsabilidad del creyente y la dependencia de Dios o la dependencia a Dios en medio de la tormenta o en medio de la aflicción o en medio de nuestra santificación. Y este pasaje dice así: todos sabemos las conocidas palabras de Jesús: separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Juan 15:15. En teoría las creemos, pero en la práctica tenemos la tendencia a vivir como si pudiéramos hacer algunas cosas. Todos nosotros tenemos ciertas áreas de moralidad y ética en las cuales nos sentimos bastante confiados. Tendemos a confiar en nuestra propia bondad en esas áreas. No sentimos la necesidad de pedir ayuda al Espíritu Santo. Pero Jesús dijo: separados de mí, nada. No podemos hacer nada espiritualmente bueno separados del obrar del Espíritu dentro de nosotros. Si vamos a hacer algún avance para volvernos más como Cristo, debemos aprender a confiar en el Espíritu Santo en vez de confiar en nuestras propias virtudes y habilidades. Una verdad que desde el primer día hasta el día de hoy me impactó, mis hermanos. Porque muchas veces nosotros vivimos de esa manera. Nosotros los creyentes, la iglesia protestante sobre todo, hacemos énfasis en la gracia del Señor. Pero muchas veces nuestras vidas no se viven como si nosotros de verdad viviéramos conforme a la gracia, sino que muchas veces pareciera que vivimos conforme a las obras. Ponemos mucho énfasis en lo que yo puedo hacer, mi educación, mi protección, y nos olvidamos de depender al Señor.
Y es en medio de esta circunstancia que yo también quiero pedirles, mis hermanos. Se ha levantado una situación aquí en nuestra iglesia. Se ha levantado esta circunstancia con lo del COVID-19. Y muchos de nosotros todavía estamos paniqueados. Muchos de nosotros todavía estamos amedrentados. Muchos de nosotros todavía estamos corriendo de un lado a otro porque podemos estar infectados, porque el día en el cual sucedió todo esto yo no llevaba mi máscara, porque después de que yo saludé a un hermano en la iglesia yo no me coloqué el hand sanitizer, porque yo no mantuve la distancia social en todo tiempo. Pero yo siento que este texto también a nosotros nos apunta a que en momentos difíciles como estos, nosotros aprendamos a colocar nuestra mirada en Cristo. Nosotros aprendamos a colocar nuestra mirada en Cristo. Porque lo que me defiende a mí del coronavirus o del COVID-19 no es una máscara, no es el alcohol en el hand sanitizer, no es que yo esté lejos de las personas. Si al final del día nosotros no nos hemos contagiado, es porque el Señor no lo ha permitido. Es porque el Señor no tenía ese propósito para con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a depender en el Señor. Señor, está sucediendo esta circunstancia. Yo estoy siendo diligente, pero ayúdame. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a descansar en ti. Ayúdame que en medio de esta circunstancia yo no me enloquezca. Porque la Biblia nos enseña que tú estás en control en medio de todas estas circunstancias, Señor. Si el Señor hubiese querido, mi hermano, que usted se contagie, no importa qué máscara tenga, puede ser de esas máscaras militares, no importa los guantes que se haya puesto, no importa el hand sanitizer. Si el Señor hubiese querido que usted se contagie y punto. Pero el hecho de que usted y yo estemos o saludables o enfermos, tenemos que entender que viene también de parte de Dios. El Señor lo predispuso así. Y es en medio de esto que me gustaría también exhortarle a aquellos ejemplos, a aquellos hermanos que en estos momentos están en el COVID, se encuentran enfermos. Mis hermanos, el hecho de que usted esté enfermo no es solamente una cuestión de irresponsabilidad. O no es que no se cuidó. La primera razón por la cual el Señor permitió que usted se contagiara es para santificarlo, para que usted deje de poner sus ojos en el antibacterial y en la máscara y los ponga en Cristo, en quien está la salvación y la vida eterna. Nuestros ojos deben estar puestos en una verdad que es completa, que es segura y es absoluta. Y escúchame claramente, esto nunca nadie lo va a cambiar. El Señor te salvó y una vez te ha salvado, no hay nada ni nadie que te arrebate de su mano. E incluso si la muerte llegara a venir, decía John Piper, la muerte es como un automóvil, me lleva donde yo quiero ir. Si incluso el día de mañana la muerte llegara a venir sobre alguno de nosotros, recuerde que usted va para el cielo, usted va para con su Padre, usted va a estar gozando de vida eterna. Usted no tiene que estar triste porque se va a encontrar con su Dios, con su Salvador, donde usted va a disfrutar de la mayor plenitud de gozo que jamás va a poder encontrar, donde va a poder ver a Cristo cara a cara, donde va a sentir alegría constantemente. Si ese llegara a ser el caso, mi hermano, si yo pudiese llegar a ver al Señor Jesucristo, yo digo, Señor, ven pronto, o permíteme ir prontamente hacia ti. Esto no quiere decir que entonces a partir de ahora nosotros debamos empezar, descuidémonos, pero sí debe traer en nosotros confianza. Confianza en que pase lo que pase, nada ni nadie me va a apartar de Cristo.
nada ni nadie me va a apartar de Cristo. Uno de los ejemplos claros que nosotros tenemos acerca de esto fueron los egipcios. Dios mandó diferentes plagas que azotaron a los egipcios. Y a pesar de todo eso no tocó al pueblo de Dios. ¿Por qué razón fue? Porque Dios así no lo tenía previsto, mi hermano. Si hoy en día usted y yo estamos protegidos, es porque el Señor tiene un propósito con todo esto. A aquellos que se enfermaron, mis hermanos, yo les estoy diciendo, pongan sus ojos en Jesucristo. Pongan sus ojos en Jesucristo. A aquellos que no nos enfermamos, mis hermanos, yo les digo, pongan su mirada en Jesucristo. El hecho que no estemos enfermos es porque Dios tiene un plan y es hacernos más como Cristo. Ahora, esta verdad no solamente aplica dentro de esta circunstancia del COVID-19, sino que también puede ser aplicada en diferentes áreas. Primeramente, en el área de las finanzas. Como hablamos anteriormente, sí es cierto, es diligente que usted ahorre, pero va a llegar algún momento en el que los ahorros se van a acabar. Y entonces vamos a estar esperando, pero mis ahorros. O vamos a voltear la cabeza a Cristo y vamos a decir, Padre mío, ayúdame. Recuerde que el sustento suyo diario no viene de sus clientes, no viene de su negocio, no viene de su trabajo. El sustento diario de nosotros viene del Señor Jesucristo, que provee para todas nuestras necesidades. Dice la Biblia que no debemos estar afanosos ni por la comida ni por el vestido. Porque si Dios viste a las flores del campo y si Él alimenta a las aves silvestres, el Señor también va a vestirnos y alimentarnos a nosotros. Esto también funciona en el área del matrimonio. Van a haber nubes de tempestad sobre aquellas personas que están casadas. La tempestad en el matrimonio no es una excepción, pero sí cómo usted lidia con esta tempestad. Y si usted aparta su mirada de Jesucristo, ahí es donde empiezan los problemas. El 100% de los problemas matrimoniales empiezan cuando una de las dos partes quitan su mirada de Jesucristo y la ponen en otras cosas. La ponen en la familia, la ponen en quién son ellos, la ponen en la economía del hogar. Pero si nuestra mirada está firme en Jesucristo, esta tormenta nosotros la vamos a poder llevar. También puede funcionar con familiares o hijos que son inconversos, que son rebeldes y que no quieren escuchar de la palabra de Dios. Y que por más que tú trates de comunicarles, ellos te cierran la puerta y te levantan una pared. Pero mi querido hermano, yo le digo a usted, no importa si usted lo llevó a una escuela cristiana, si se relaciona con buenos niños, si se relaciona con sus amiguitos en la iglesia, si usted le dio buenos fundamentos en casa. No estoy diciendo que usted no deba hacer eso. Si usted llega a hacerlo, gloria a Dios, porque es necesario ser diligentes en cuidar a nuestros hijos. Pero el que usted haga esas cosas no le garantiza que su hijo va a ser salvo. El que usted haga esas cosas no le garantiza que su hijo va a llegar a obtener la vida eterna. Lo que va a garantizar si su hijo va a ser salvo o no es cuando usted ponga su mirada en Jesucristo y usted le diga, Señor, yo te entrego a mis hijos. Señor, cambia ese corazón duro. Señor, te pido que por favor los transformes de manera que ellos puedan aceptarte, que ellos puedan venir en arrepentimiento y que ellos puedan correr a ti, Padre amado. Solo cuando usted hace eso es que el Señor verdaderamente puede transformar el corazón de sus hijos. No es que Él necesite su permiso para hacerlo, no me malentienda,
pero su mirada no puede estar puesta en lo que usted va a hacer, sino en lo que Cristo va a hacer por ellos. Y si se levanta esta circunstancia en la cual yo cerré mis ojos, lloré, yo le dije al Señor, Señor, salva a mi hijo, y mi hijo nunca se salvó. Bueno, mi hermano, entonces usted puede tener esperanza. ¿Esperanza en qué? En que Dios es Dios soberano, en que Dios es Dios bueno. No ha permitido que Él se salve ahora. El Señor tiene un propósito y un plan, y sus tiempos son perfectos. Quizás el tiempo no es ahora, pero esto que usted está haciendo ahorita va a impactar su vida después. La palabra del Señor nunca regresa vacía. Y así sea como un consejo de amigos, el Señor trabaja a través de su palabra. El segundo punto que yo les quiero comunicar el día de hoy es que aunque hayamos perdido el control, Dios sigue en control. A pesar de que usted ya no tenga el control de las circunstancias, Dios sigue en control. Mis hermanos, nosotros tenemos la tendencia que queremos controlarlo todo. Y muchas veces nosotros organizamos un plan de vida que tiene que ir del punto A al punto B y no pueden haber fallas. Pero probablemente ese no es el plan del Señor. Es bueno que usted haga planes y es bueno que usted se planifique, pero al final del día, de que se cumpla ese plan o no, no está en usted, está en las manos del Señor. E incluso cuando usted pierde el control en su plan, usted tiene que recordar, el Señor sigue en control. El Señor está pendiente de esta situación que estoy teniendo. El Señor está pendiente de esta circunstancia económica que estoy teniendo. El Señor está pendiente de esta situación con mis hijos. El Señor está pendiente de mi salud. Esta circunstancia, el Señor todavía sigue en control. Y volviendo a nuestro tema, en el libro de Marcos, nosotros podemos ver cómo los discípulos, llegó un momento en el cual ellos vieron que esto iba para una fatalidad y que esto los iba a llevar solamente a la muerte. Y fue en medio de esa circunstancia que entonces ellos dijeron, espérense, el maestro está en el frente. Corramos al maestro. Señor, Señor, sálvanos porque te necesitamos. Sálvanos porque te necesitamos. El Señor tiene el poder para hacerlo y el Señor va a cuidar de nosotros. Pero esta circunstancia y esta tormenta también trajo dificultad a los apóstoles en el siguiente aspecto. Las tormentas de santificación, mis hermanos, exponen nuestro pecado. Las tormentas de santificación van a exponer nuestro pecado. Jesús no regañó a los apóstoles por haber sido precavidos y preparados. Jesús regañó a sus apóstoles, lo podemos ver, porque ellos no tenían la fe donde tenían que ponerla. Colocaron la fe demasiado en lo que ellos podían hacer y no colocaron su fe en Dios. Es por esa razón que nosotros debemos atesorar a Cristo primeramente, mis hermanos. Cuando usted atesore a Cristo, Cristo se va a volver un todo para usted. Su vida se va a fortalecer. Cuando venga el tiempo de la tempestad, por más finanza que venga, por más dificultades y problemas que venga, usted va a decir, Cristo es más importante para mí. Es por eso que nosotros debemos enfocarnos en conocer al Señor. ¿Usted sí sabe cuál fue el gran problema de los apóstoles? El gran problema de los apóstoles era que ellos no conocían al Señor Jesús. Los apóstoles estuvieron comiendo con el Señor Jesús, dormían con el Señor Jesús, caminaban con el Señor Jesús, lo vieron hacer milagros, lo vieron sacar demonios, lo vieron hacer cosas increíbles que hasta el día de hoy nosotros no nos podemos imaginar.
Y a pesar de todo, ellos no confiaban en Él. ¿Usted sabe qué es? Y yo le pido al Señor que me dé gracia para hablar de esto, porque yo soy el primero que ha fallado en esta área y lo tengo que confesar. Pero usted sabe por qué razón es que los apóstoles no estaban confiando en el Señor Jesús. La razón por la cual ellos no estaban confiando en el Señor Jesús es porque los apóstoles no conocían a Jesús. Ellos no conocían plenamente quién era la persona que iba enfrente del barco. Ellos sabían que era una persona que hacía milagros y lo habían visto hacer milagros, pero no lo conocían plenamente como el Hijo de Dios, a tal punto que incluso después del milagro ellos todavía se preguntaban: ¿y quién es este hombre que hace callar los vientos? ¿Qué me da esto a mi entender? Mis hermanos, una de las razones por las cuales usted y yo no podemos confiar en el Señor cuando vienen los tiempos de aflicción es porque usted y yo no conocemos al Señor Jesús. ¿Y por qué razón es que yo no conozco al Señor Jesús? Porque nosotros no estamos hablando con el Señor Jesús y no estamos dejando que el Señor Jesús nos hable. Esto quiere decir que nosotros hemos sido negligentes en nuestro tiempo de lectura de la palabra y de oración. Y cuando la lectura de la palabra y la oración no está fija en nuestras vidas, cuando los vientos de la tempestad vienen, nos pueden llevar, porque nosotros no confiamos en el maestro que va enfrente de la barca. Entonces, ¿cómo hallo yo para conocer a Jesús? Mi hermano, lee la Biblia. Lee la Biblia. Órale al Señor. Cada uno de nosotros tiene personas con las cuales se ha relacionado. Y la pregunta es: ¿cómo entablaste una relación con esa persona? ¿Cómo llegaste a conocer a esa persona? Porque yo le hablo y él me habla. Pero si nosotros no le hablamos y no dejamos que él nos hable, entonces ¿de qué manera vamos a llegar a conocer a Cristo? A medida que nosotros hablemos con Él y dejemos que Él nos hable, nuestra relación con el Señor se va a fortalecer. Y es mi exhortación: vale la pena, mis hermanos, dentro de tu difícil agenda del día, saca tiempo para buscar al Señor, saca tiempo para leer la Biblia, saca tiempo para orar. El Señor utiliza esos medios de gracia para hacernos más como su Hijo Jesucristo. Y cuando la tormenta venga, nosotros vamos a estar firmes. ¿Por qué razón? Porque conocemos quién es nuestro Señor, porque conocemos quién es nuestro Salvador. Ahora, esto también nos trae a nosotros una esperanza, porque eventualmente, si los apóstoles vieron a Jesús, comieron con Jesús y vieron todo lo que Él hizo, y aún así tuvieron o les fue difícil confiar en Él, mis hermanos, a nosotros también se nos va a hacer difícil. Pero al igual que los apóstoles, va a llegar un momento en el cual nosotros vamos a poder confiar en el Señor. Cuando la tempestad vino por primera vez, ellos se preguntaban: ¿y quién es este hombre? Pero en la Biblia se nos enseña que hubo una segunda tempestad también en el mar. Vamos a Mateo capítulo 14. Versículos del 22 al 33, y dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andando sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma.
Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y desciende Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio a voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. La primera vez el viento los sacudió y ellos no sabían, se preguntaban todavía: ¿y quién es este hombre? Pero la segunda vez ellos pudieron decir: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y la tercera vez, cuando ya el maestro no estuvo con ellos y las tormentas vinieron a azotar sus vidas, ellos ya tenían una fe fuerte porque conocían y confiaban en el Señor Jesús, a tal punto que ellos pudieron decir que todas las cosas obran para bien. Mis queridos hermanos, usted recuerde esto: cuando usted confía en el Señor, sin importar la tormenta que venga sobre su vida, todas las cosas obran para bien. Amén. La tercera verdad y última con la cual me despido es que en medio de tempestad, las palabras de Cristo deben ser nuestra fortaleza. La Biblia nos enseña a nosotros que desde el inicio del tiempo las palabras del Señor Jesús, las palabras de Dios en general, siempre han sido palabras maravillosas, que dan fortaleza, que sostienen al mundo, que dieron origen al mundo. El Señor no hizo al mundo, el Señor habló y se hizo el mundo, nos dice el libro de Génesis. Las palabras del Señor tienen poder y vale la pena decir esto: son las palabras del Señor y no mis palabras las que tienen poder. Yo puedo decir que se va a hacer una cosa, yo puedo decretar y declarar que se va a hacer una cosa, pero no necesariamente se va a hacer, porque mis palabras no tienen poder. Las palabras que tienen poder son las de Dios. Volviendo a nuestro texto bíblico, la Biblia nos dice que Jesús se levantó y entonces le dijo a las aguas: cálmate, sosiégate. La versión Reina de la Valera dice: cállate, enmudece. El verbo en griego que se utiliza en este pasaje es el verbo phimo. Si usted no lo entendió, no se preocupe, a mí me tomó un rato traducir también esto. Pero la palabra phimo significa colocar un bozal, hacer callar. Eso es el equivalente a cuando usted tiene un perro y usted sabe que el perro es gritón. Entonces usted de vez en cuando el perro lo puede volver loco. Por tal razón, para darle un poco de paz, usted le pone un bozal al perro para que el perro no siga ladrando. De la misma manera, el Señor tenía autoridad con los vientos y con la tierra. Y este verbo comúnmente también lo utiliza cuando el Señor echaba fuera demonios y les decía: cállate. El Señor tiene el poder para parar toda tormenta en nuestras vidas. El Señor, dentro de su soberanía y su autoridad, puede parar cualquier tormenta en nuestras vidas. Es por eso que nuestra confianza debe estar depositada en Él, porque yo no puedo pararla, pero el Señor sí. Yo no puedo hacer nada, pero el Señor sí. Es en medio de este tiempo, cuando venga la tormenta, si yo sé que mis palabras no son efectivas, pero las palabras de Dios sí, es entonces en esos momentos donde yo tengo que confiar en las palabras de Jesús.
Es en medio de esos momentos donde yo tengo que descansar en el Señor Jesús. Van a llegar momentos en los cuales yo me voy a sentir solo. Pero entonces yo tengo que recordar lo que la Biblia me dice, que aunque tu madre y tu padre te desamparen, yo con todo te recogeré. Por más solo que yo me sienta, mi querido hermano o hermana, el Señor nos va a recoger, nos va a cuidar. Cuando yo me sienta cansado y yo sé que yo ya no voy a poder más, la palabra nos enseña en el libro de Isaías que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquel que se siente cansado y que dice, yo ya no puedo seguir corriendo esta carrera, pídale al Señor que le ayude. Y el Señor te puede dar gracia, te puede dar fuerzas. Cuando estás cansado, te puede dar la energía para seguir adelante. Cuando sientes culpa y dices, ya no encuentro perdón yo, ya no hay nada que yo pueda hacer. Una persona que ha hecho todo lo malo que yo he hecho, no merece tener perdón. Cuando vengan esos momentos en los cuales te sientas culpable por algo que hiciste o dijiste, recuerda, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. El hecho de que tú y yo tengamos perdón y misericordia es porque el Señor Jesús cargó con todo ello por nosotros. Y hoy en día nosotros nos podemos acercar confiadamente a Él. Mi querido hermano, que cuando vengan los tiempos de tempestad y usted se sienta agitado, usted pueda recordar las promesas de la Biblia, porque la Biblia es verdad y las promesas de la Biblia no van a cambiar. Lo que Jesús dijo acerca de nosotros no va a cambiar. Si el Señor nos ha hecho justos, nosotros siempre seremos justos. Si el Señor nos ve como santos, nosotros siempre seremos santos. Porque el Señor nos ha salvado, nosotros siempre seremos salvos. Y es en esa función que yo quiero decirles, mis hermanos, cuando venga la tempestad, piensa en las palabras de Jesús, recuérdate en esos momentos, porque lo que diga el mundo de ti no importa. Lo importante es cómo te ve Dios a ti. Y Él te ve amado, Él te ve justo y Él te ve redimido. Si hay una sola cosa que yo quiero que usted guarde de todo esto, y dándolo como un resumen de todo lo que yo he dicho el día de hoy, es que todo lo que puedo hacer yo definitivamente depende de Dios. Y aunque todo se sienta fuera de control, Dios sigue en control. Y en medio de este tiempo, debo confiar en lo que Cristo dice acerca de mí. Si de toda la prédica usted no escuchó o no entendió nada, que puede pasar, espero que no, pero si de esta prédica usted no entiende nada, espero que por lo menos esta única cosa usted entienda: que todo lo que usted hace depende del Señor. Y todo, a pesar de que usted se sienta fuera de control, el Señor sigue en control. Y en medio de este tiempo yo debo confiar en lo que dice Cristo de mí. Esto para el creyente es una preciosa verdad. Es una preciosa verdad que a nosotros nos va a mantener fuertes en todas las áreas de nuestra vida. Es una verdad que va a llenarme de paz, gozo, de la plenitud que solo se encuentra en Cristo Jesús. Y si no eres creyente, mi querido hermano, entonces la respuesta es: tú tienes que arrepentirte de tus pecados y venir en fe a Jesucristo, porque solo en Cristo se va a encontrar la vida eterna y solamente en Él
vas a poder tú encontrar verdadero paz, gozo y descanso. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar.